momento, incluso en su familia, hayan tenido algún pariente que ha tenido o ha sido o ha padecido alguna complicación de este tipo de patología. Entonces, vamos a hablar de qué es la litiasis o la colelitiasis y sus complicaciones asociadas. Entonces, la litiasis vesicular, como ustedes lo leen, es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Litiasis o colelitiasis en realidad son sinónimos. Es bastante frecuente, tiene una alta tasa de morbo y mortalidad por las complicaciones asociadas que puede tener a la enfermedad litiásica, como por ejemplo colecistitis, agudas, crónicas, pancreatitis biliar, colangitis por coledocolitiasis, entre otros. Entonces las tasas de prevalencia son bastante variables también y van a ser pues diferentes de acuerdo al tipo de población que se estudie. Como ustedes ven ahí, nativos americanos se describe hasta un 70%, escandinavos un 50%, y en África y Asia son las poblaciones con menor riesgo para desarrollar patología local. Existen factores de riesgo, los cuales se pueden clasificar en modificables y no modificables. Los factores no modificables está la raza, ¿no? Estoy mencionando que en África subsahariana y Asia tienen la menor prevalencia porque es un factor, en este caso, de menor frecuencia para los africanos y para los asiáticos. El sexo femenino también hay mayor predisposición para las mujeres. Antecedentes familiares y una edad de mayor de 40 años, donde se suelen muchas veces presentar este tipo de complicaciones. Existen factores modificables, como también lo pueden leer ahí, la obesidad, pérdida de peso, esas pérdidas de pesos aceleradas, esas personas que hacen ese tipo de dietas severas cuando se acerca el verano, por ejemplo. Los pacientes que están sometidos a nutrición parenteral también es un grupo de riesgo. ¿Por qué creen que los pacientes sometidos a nutrición parenteral? ¿Ah? Porque no hay el estímulo en el estómago para que la secreción de bilis. Sí, claro. Entonces, cuando no hay la nutrición parenteral, no hay el estímulo en el tubo digestivo para que se produzca una hormona o para que se secrete, una hormona que es la colecistoquinina, ¿no? Entonces esa vesícula biliar llena va a tener éxtasis, de la bilis y obviamente van a empezar a precipitar ahí las sales biliares y a formar posteriormente la litiasis biliar. Los factores hormonales también, el embarazo, los anticonceptivos, la dislipidemia como la hipertrigliceridemia, la resistencia a la insulina, algunas enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, Crohn, entre otros, y algunos medicamentos también. ¿Ya? Entonces los cálculos los dividimos básicamente en cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios. Los más frecuentes van a ser los cálculos que son de colesterol, existen de colesterol puro, y los cálculos mixtos de colesterol cuya composición porcentual es más del 50% en colesterol. Del otro lado, los cálculos pigmentarios, como ustedes ven ahí, los cálculos negros que se producen o que están formados por básicamente bilirrubina, carbonato, fosfato, y los cálculos marrones. Estos se van a presentar en otro tipo de patologías asociadas, ¿no? En otro tipo de enfermedades como la cirrosis hepática. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la colelitiasis? Para que se produzca la colelitiasis, los cálculos de colesterol, tienen que ocurrir tres procesos, ¿no? El primero es la sobresaturación de colesterol, es decir, el colesterol ya no se va a poder solubilizar. Para que el colesterol se mantenga soluble se necesita, ¿qué se necesita? Se necesita de las sales biliares. Pero cuando estas sales biliares están sobresaturadas, el colesterol va a empezar a precipitar. Entonces la sobresaturación de colesterol es un primer paso para la formación de la colelitiasis. La contracción acelerada es el siguiente y la hipomotilidad de la vesícula biliar. Ahorita vamos a ver. Los niveles de colesterol, ¿por cuánto deberían estar? ¿Más de 600? Los niveles de colesterol en realidad son menores de 250, pero hay gente que puede tener colesterol normal y no tener, litiasis biliar. O sea que tú viendo el colesterol sérico, eso no te indica para nada si el paciente tiene o no tiene.
¿ya? Y lo que se asocia básicamente a esto es la hipertrigliceridemia, no el colesterol, ¿ya? Entonces la sobresaturación comercial de colesterol es el principal mecanismo patogénico. El colesterol normalmente se solubiliza en la bilis en forma de micelas, y cuando se produce la sobresaturación del colesterol, esta sobresaturación va a favorecer la formación de vesículas multilamelares que van a ser poco estables y finalmente va a precipitar el colesterol. Normalmente el colesterol, cuando se solubiliza por los lípidos, por los fosfolípidos, forman vesículas unilamelares. Entonces cuando se sobresatura se van a formar las vesículas multilamelares, que van a ser vesículas poco estables y van a terminar precipitando, ¿no? Entonces es el principal mecanismo para la formación de la colelitiasis. La nucleación o cristalización, que es el segundo paso patogénico, va a ser cuando se refiere a que el colesterol cambia de un estado líquido a otro sólido en forma de microcristales. Es el paso limitante para producir cálculos biliares de colesterol, ¿no? Y acá van a haber factores que van a favorecer esta nucleación o cristalización. El principal factor aquí que favorece es la mucina, que la mucina es una glicoproteína que se produce en la vesícula, y va a favorecer la precipitación de los cálculos del colesterol y la cristalización. Entonces, cuando la bilis se encuentra sobresaturada con cristales de colesterol, esto va a dañar el epitelio y va a ocasionar un exceso en la producción de mucina, y eso va a favorecer la cristalización, ¿no? la nucleación o la cristalización. Entonces, la mucina favorece el crecimiento del cálculo biliar. Y el tercer paso es lipomotilidad de la vesícula biliar. Como les dije, les mencioné inicialmente que un factor de riesgo era la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque en la nutrición parenteral el tubo digestivo está en reposo, está en descanso, entonces no se estimula. Entonces normalmente la vesícula debe contraerse o se contrae de manera eficaz, y así expulsa restos de microcristales o varos que pueden desencadenar la formación de cálculo. Cuando la vesícula biliar se mantiene con poco funcionamiento o sin funcionamiento, cuando dejamos al paciente con NPO prolongado, por ejemplo, ¿no? Eso va a favorecer al desarrollo de la colelitiasis. Entonces la acumulación de la bilis en la vesícula biliar favorece la formación de litiasis, ¿no? El ayuno prolongado, la nutrición parenteral total. Por eso siempre, cuando ustedes tengan algún paciente, la vía fisiológica, incluso hasta de hidratar al paciente, siempre es la vía oral. Entonces siempre se favorece la vía oral, salvo cuando la vía oral no se puede usar por X razón, se puede ocurrir a la vía parenteral, ¿no? O a veces usamos las formas mixtas, por ejemplo, vía oral y vía parenteral, bueno, dependiendo del contexto clínico. Pero que les quede en la mente que siempre la nutrición oral es la vía fisiológica, es la vía óptima para nutrir a un paciente. Ahora, por el otro lado, aparte de los cálculos del colesterol, existen los cálculos pigmentarios negros, ¿no? Estos ya no se componen de colesterol, el 60% son radiopacos, a diferencia de los de colesterol que son radiolúcidos y de consistencia dura, se asocian a hemólisis crónica y a la cirrosis hepática. Y los cálculos pigmentarios marrones, que se corresponden o se componen de bilirrubinato cálcico, palmitato cálcico, se forman generalmente en la vía biliar en relación con éstasis y sobreinfección de las bilis. Son radiolúcidos muchas veces de consistencia blanda. Ustedes, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a un paciente a operar, por ejemplo, de la vesícula por una colecistitis crónica, ¿qué le decimos al paciente? Le decimos pues que se le tiene que extirpar la vesícula porque ya tiene un proceso inflamatorio crónico que puede devenir en una complicación mayor, y como el cuadro es reiterativo, ya es conveniente sacarle la vesícula. Sin embargo, a veces le decimos al paciente ya no va a tener cálculos, y el paciente piensa que ya nunca más va a tener cálculos, pero a veces es el caso que se opera al paciente, pasan unos años y con los años viene con otro cálculo.
Entonces, a veces esos cálculos que se forman en la vía biliar cuando ya no existe vesícula, por ejemplo, son precisamente estos cálculos pigmentarios macros. Entonces, estos cálculos se pueden formar en la vía biliar, ¿no? Y más aún si de repente, producto de esa colecistectomía, quedó una zona media estenótica en la vía biliar, va a favorecer también que la bilis se mantenga estancada, que fluya poco, y va a ser un factor de riesgo para que se sobreinfecte. Eso más aún puede ayudar a la formación o a la patogenia de estos cálculos pigmentarios macros. Entonces, ¿cuál es la evolución natural de la litiasis biliar? En su mayoría los cálculos biliares, los cálculos de la vesícula son asintomáticos. Los cálculos asintomáticos, ¿cuál será el tratamiento? ¿Tendrá indicación de tratamiento? ¿Qué creen? O sea, si ustedes le hacen a ver a uno de ustedes una ecografía y le encuentran que tienen litiasis, polilitiasis, y tiene una vesícula de pared delgada, y ustedes nunca han presentado dolor, ¿qué cosa es lo que sugiere? Control de triglicéridos. Control de triglicéridos. ¿Qué otra cosa sugiere? Evitar comidas grasas que estimulen ahí la construcción de la vesícula. Bueno, uno es trabajar sobre los factores de riesgo modificables, ¿no? Eso es lo que está diciendo su compañero. Pero en el momento, si les llega a ustedes una paciente, ¿por qué pacientes así? Pacientes que son ansiosos, que se hacen la vesícula porque, perdón, se hacen ecografía por X razón y le encuentra un calculitos o unos cálculos y tiene una vesícula bonita que no parece inflamada y nada. Entonces, ¿qué hacen con ese paciente? ¿Qué le dicen? ¿La operan? ¿No la operan? Dicen que tome algún tipo de medicamento. Que dice que, ¿sabes qué, señora? Baje sus triglicéridos. Señora, sí, pero mis triglicéridos están normales. ¿Qué hacemos? ¿Qué le indicamos? ¿Le indicamos algo o no le indicamos nada? ¿Tendrá indicación quirúrgica ese paciente? Que no tiene, ¿no? Entonces los cálculos asintomáticos no tienen indicación quirúrgica. Como ustedes pueden ver ahí en ese diagrama, sí, los cálculos asintomáticos, si bien es cierto, por sí solos no tienen indicación quirúrgica, posteriormente pueden aparecer algunas manifestaciones. Cuando ya aparece el cólico biliar, se establece el cólico biliar en una persona, la posibilidad de que tenga un cólico biliar recurrente ya es mucho más alto, un 20 a 40% al año, ¿no? Cuando el paciente ya tuvo un primer episodio de cólico biliar, la posibilidad de que tenga una complicación es 1 o 2% al año, o sea, ya va subiendo, ¿no? Y si tuvo alguna complicación producto de la litiasis biliar, la posibilidad de que tenga complicaciones recurrentes es hasta 30% en los 3 meses, ya ni siquiera al año, o sea, es bastante alta, ¿no? Y es más, el cáncer de vesícula también se describe como una posible complicación en algunos casos, aunque con un porcentaje, una frecuencia ínfima, despreciable, pero también se describe. Entonces, los cálculos biliares asintomáticos, tal cual, no tienen indicación de cirugía y de ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, una manifestación clínica del cálculo biliar. Una complicación clínica del cálculo biliar, o una manifestación, perdón, es el dolor biliar, ¿no? El dolor biliar es el síntoma más común de la colelitiasis, que ¿por qué se produce? Se produce por la obstrucción del conducto cístico. Entonces ustedes ven, ¿no? Este es acá es el conducto cístico, ¿sí o no? ¿No? ¿No está el conducto cístico? Bueno, ¿qué vas a ver si estás durmiendo? ¿Tienes sueños? ¿Has estudiado ayer o trabajas? ¿Qué haces por la vida? Aparte de venir a la universidad, sentarte a dormir. ¿Ah? A tu compañero lo estoy aceptando porque coma, porque en fin, entiendo que tiene la voluntad de venir y no le puedo decir no comas, pero no es lo idóneo que venga a comer al salón, ¿no? Pero comparado a los otros que ni siquiera vienen, pero encima que tú te eches a dormir o te recuestes a dormir, entonces te puedes retirar, no hay problema. ¿Va? Entonces,
Acá en el dolor biliar no se suele encontrar inflamación de la vesícula biliar en general, no hay, aparentemente en la ecografía le hace, no suele haber. Sin embargo, en la histología se puede encontrar ya fibrosis leve en la pared de la vesícula biliar con un infiltrado crónico, con células inflamatorias, pero mucoso intacto. Hay algunas complicaciones cuando ya los episodios de dolor biliar son repetidos, pueden asociarse a cicatrización y retracción de la vesícula biliar. Entonces el dolor biliar es un dolor poco localizado, constante, intermitente. Ustedes ya habrán hecho algún seminario, lo habrán desarrollado que hay dos tipos de dolor, ¿no? El dolor visceral y el dolor de tipo parietal. Entonces el dolor parietal sí es un dolor mucho más localizado. Oye, tú sos compañero, tú estás con dos compañeros, ¿no? Ay, también. Entonces es un dolor, el dolor parietal es un dolor ya localizado, ¿no? El paciente dice me duele acá, en fin. El dolor visceral es más difuso, no es tan fácil de localizar. Sin embargo, se presenta el dolor típicamente es un dolor abdominal alto que puede irse epigástrico, borde superior derecho. Se desencadena la digestión de alimentos, básicamente de alimentos grasos. Y en general no suele exceder las 6 horas de duración, ¿no? No suele exceder. El diagnóstico, ¿qué necesito para hacer diagnóstico de litis vesicular cuando hay dolor biliar? Entonces, en el dolor biliar como tal, los exámenes de laboratorio son normales. La ecografía siempre va a ser el método de estudio de elección, el método de estudio inicial de elección en un paciente que sospechamos patología biliar es la ecografía. ¿Ya? Entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, la ecografía, acá se ve la vesícula biliar, ¿no? Está señalada la vesícula biliar. Y acá ven el cálculo, eso blanquito, de ahí que se ve medio blanco. Y lo que proyecta acá el cálculo es la sombra acústica, ¿no? Entonces, el radiólogo cuando lo mueve al paciente, incluso esta sombra acústica se mueve. Obviamente eso es un cálculo. Si no se mueve, ¿qué será? Neoplasia. Ya, pero la neoplasia no es muy frecuente. Los pólipos vesiculares, por ejemplo, los pólipos vesiculares no se mueven y no producen sombra acústica, ¿no? El diagnóstico clínico diferencial del dolor biliar es la esofagitis por reflujo, pancreatitis, cólico renal, diverticulitis, en fin. Profe, disculpe, en el caso de la diverticulitis vesicular, lo más frecuente es pólipos o... ¿Cuál? Los divertículos vesiculares. Los divertículos vesiculares. Divertículos vesiculares. Bueno, he encontrado poca bibliografía sobre eso, pero no estoy muy seguro, no he leído mucho. No has leído mucho, no has leído nada, pero ¿qué quieres saber de los divertículos vesiculares? ¿Condiciona algo? ¿Es un estado premaligno? No, nada. A veces en los episodios de inflamación crónica se puede producir retracción, fibrosis, cicatrización y ahí es que se forman unas especies de pseudodivertículos. Pero otra cosa no tiene mayor significado. Bueno, entonces la policistitis aguda es la otra complicación. Acá sí hay ya un dolor mucho más, la clínica es mucho más llamativa, es un dolor más localizado, ¿no? Se produce porque el cálculo se aloja ya en el conducto cístico y produce una obstrucción prolongada en lugar de que sea una obstrucción transitoria como en el caso del cólico biliar. Se pueden producir o se producen lesiones de la mucosa, se produce la liberación de enzimas y mediadores inflamatorios por éstasis de la bilis. Entonces, el 75% de los episodios de colecistitis aguda son precedidos por ataques de dolor biliar. Por eso, cuando ya hay dolor biliar, ya hay dolor, ya hay litiasis vesicular, ya sí se puede recomendar al paciente que se opere, ¿no? Porque la posibilidad de que vuelva a repetir los episodios de dolor biliar son mucho más altos, y si es que hay mayor episodio de dolor biliar puede complicarse con colecistitis aguda. El dolor ya no es un dolor de tipo visceral, es un dolor parietal, moderadamente intenso. Se sospecha porque a diferencia del dolor biliar, la colecistitis tiene un mayor tiempo de duración, el dolor es más constante y muchas veces puede exceder las 6 horas. Puede asociarse a náuseas y vómitos y a veces puede haber fiebre, a veces, no siempre. Hay dolor intenso en el cuadrante superior derecho, sensibilidad al momento de tocar, ¿no? Y se describe que un porcentaje, hasta el 40%, puede tener una leve ictericia, menor de 4. Pero eso de ictericia es
No es siempre, es muy poco. Yo, en realidad, de que recuerdo, habré visto 2 pacientes con ictericia por colecistitis aguda, pero no, ni siquiera con ictericia, con bilirrubina de 2, a lo mucho, o sea, una cosa insignificante, ¿no? Porque si la bilirrubina incrementa, ¿en qué piensa? ¿Qué? ¿Qué? Colestasis. Nos vamos acá en litiasis vesicular o complicaciones biliares. Si en lugar de, por ejemplo, este paciente me viene con dolor así intenso y yo le encuentro con bilirrubina en 10, en 8, ¿qué pienso? ¿Qué le digo? Es un dolor biliar. Todos los capines ya pasaron. O es una colecistitis. ¿Ah? Colangitis. Colangitis es un proceso infeccioso, ¿no? Secundario a algo. Pero antes que sea colangitis, ¿qué tiene que haber habido? Coledocolitiasis. Entonces, si yo veo que la bilirrubina está incrementada, yo tengo que sospechar que hay coledocolitiasis y no colecistitis. Entonces, en el examen físico, el dolor, la sensibilidad subcostal derecha, a veces puede palparse en la vesícula, a veces. El signo de Murphy es un hallazgo bastante o relativamente específico de la colecistitis. ¿En qué consiste el signo de Murphy? ¿En qué consiste el signo de Murphy? ¿Cómo se hace el signo de Murphy? Buscamos de línea hasta que siento dolor y dejo de respirar. Ya, algo así. ¿Pero por qué se produce? Por la distensión de la áreas biliares. O sea, en el signo de Murphy lo que sucede es que el paciente corta la respiración porque siente dolor. Precisamente cuando ustedes le piden al paciente que inspire, el paciente inspira y ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma baja, ¿no? Si el diafragma baja, baja el hígado y con ella baja la vesícula. Y la vesícula lo pone al alcance de los dedos del examinador. Entonces el paciente va a sentir ahí dolor y va a cortar la respiración. Entonces es el signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy no es presión o donde sea y que el paciente le duele, eso no es Murphy. Entonces en la colecistitis aguda, el dolor que no se trata, igual bueno, se puede resolver a veces, aunque puede remitir a las 48 horas de evolución, se resuelve la mayoría de veces sin complicaciones, pero en otras se puede complicar, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? La colecistitis gangrenosa, empiema vesicular, perforación, colecistitis enfisematosa, ¿no? ¿Qué grupo de pacientes estarán en riesgo de hacer una colecistitis gangrenosa? ¿Quién cree? ¿Quién? Diabéticos, ¿no? O sea, diabéticos al paciente de obligar los cuidados. En la colecistitis ya sí se puede observar leucocitosis con desviación izquierda. Puede haber un aumento de las concentraciones leves de transaminasa, fosfatasa alcalina, y pese a que no hay obstrucción de los conductos biliares. Puede aumentar la lipasa y la amilasa, pero no a valores de diagnósticos de pancreatitis, sino muy por debajo. La bilirrubina se describe que puede ser menor de 4, pero igual si ya está bordeando ese valor, hay que sospechar de qué dijimos, de coledocolitiasis, ¿no? Entonces, si yo encuentro ya un STIRS establecido, es decir, leucocitosis, fiebre, mayor dolor, escalofríos, yo ya debo pensar que esa colecistitis ya se complicó. Entonces, nuevamente, la colecistitis aguda, el primer examen, ¿cuál es? La ecografía. La ecografía es la prueba de imagen más útil en los pacientes con sospecha de colecistitis. Acá también se aplica el signo ecográfico de Murphy y también la ecografía me va a permitir ver la pared, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, incluso puede detectar líquido alrededor de la vesícula, ¿no? Como ustedes ven ahí, un escaso líquido pericolecístico, acá hay poquito y un engrosamiento de la pared. Y los cálculos que están acá, y cómo proyecta la sombra acústica, ¿no? Ven ahí de 2 cálculos que se proyecta clarito la sombra acústica. Este es un examen que en realidad casi ya no se usa, la gammagrafía.
es básicamente para evaluar la permeabilidad del conducto cístico. Dijimos que la colecistitis se produce por la obstrucción ya más prolongada del conducto cístico. Entonces la gamografía lo que hace es evaluar la permeabilidad del conducto cístico, ¿no? Si está permeable, ¿hay o no hay colecistitis? Si está permeable, no hay, ¿no? Si no está permeable, está obstruido, quiere decir que sí hay. Entonces, si la prueba es normal, se observa radioactividad en la vesícula biliar, el colédoco, el intestino delgado, a los 30-60 minutos. Entonces, si no hay colecistitis, se tiene que observar el radiofármaco en todos los segmentos ahí de la vesícula, colédoco, intestino. Si sí hay colecistitis, no se visualiza la vesícula biliar, pero se conserva la excreción en el colédoco o el intestino delgado, pero porque del hígado de frente pasa al colédoco y al intestino delgado, ¿no? Entonces, los resultados son normales, se excluye la colecistitis, pero en estos tiempos nadie pide gamografía para un diagnóstico de colecistitis. La tomografía, ¿cuánto pide la tomografía? Léanlo ahí, ¿cuánto se pide? Detectar complicaciones. ¿Qué? Para detectar complicaciones. Para descartar complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones? Colecistitis enfisемatosa, perforación de la vesícula biliar. Y en general, cuando yo sospecho otro cuadro, ¿no? Asociado, de repente yo sospecho pancreatitis, sospecho coledocolitis, que la coledocolitis no me sirve la tomografía, pero cuando yo sospecho que hay otra entidad ahí, tengo un diagnóstico diferencial más amplio, entonces yo puedo pedir una tomografía para descartar alguna complicación. Entonces me permite excluir neumoperitoneo. ¿Qué es el neumoperitoneo? Aire en la cavidad. Aire en la cavidad, ¿no? Acá se ve el aire en la cavidad, ¿no? Son negritos de ahí es aire. Pancreatitis aguda, miren, ve este páncreas, ya no hay páncreas que hace acá, ¿no? Entonces esas cosas me permiten descartar accesos hepáticos, intraabdominales y hay obstrucción. Si yo tengo un cuadro totalmente claro de colecistitis aguda, ¿valdrá la pena pedir o debo pedir tomografía, sí o no? ¿Sí o no? No, acá no dice, pues no se justifique colecistitis aguda evidente. Entonces, si ustedes están seguros que es una colecistitis y todo va para colecistitis, entonces ya ¿para qué le van a hacer gastar al paciente? Así sea del seguro, tampoco no estén pidiendo por el. Entonces, el diagnóstico diferencial, ahí está apendicitis, pancreatitis, pielonefritis, hasta neumonía. El tratamiento consiste en hidratar antibióticos en los pacientes tóxicos o sospecha de complicaciones. El tratamiento es con cefalosporinas, metronidazol, o ampicilina y algún aminoglucosa, ¿no? El tratamiento de la colelitiasis, ¿cuál es? El tratamiento de la colelitiasis es, o puede ser tratamiento médico, ¿no? Es el tratamiento médico. Ahorita vamos a hablar del tratamiento definitivo. El tratamiento médico todavía la literatura contempla el ácido ursodeoxicólico que actúa sobre la patogenia de la sobresaturación de la bilis. Entonces, lo que hace el ácido urso es revertir la sobresaturación de la bilis. Se aplica cuando existen cálculos pequeños de colesterol. Como ven, la eficacia es variable, tiene altas tasas de recaídas y solamente se debe dar en pacientes seleccionados. Colelitiasis sintomática, con dolor biliar, o sea, una colecistitis no le van a estar pensando dar, pues, ¿cómo se llama? Ácido ursodeoxicólico. Si existe adecuada función de la vesícula biliar, ¿no? Si los cálculos son radiolúcidos en las radiografías, son pequeños, menos de 6 milímetros. Pero cuando son más grandes no se da. Y en general el ácido urso se asocia a la eritrotritis extracorpórea, que consiste en lanzar ondas sonoras de alta presión sobre los cálculos para reducir la proporción entre superficie y el volumen, mejorando la eficacia, el tratamiento y solución oral. También solo en pacientes seleccionados con la litiasis sintomática, con adecuada función de la vesícula biliar, cálculo único, radiolúcido en la radiografía y un cálculo menor de 20 milímetros. Un ratito, chicos, voy a sentarme un segundo. Y el tratamiento ampliamente difundido y de elección es la colecistotomía, ¿no? Y puede ser abierta, idealmente laparoscópica. La colecistotomía abierta
ya tienen bajas tasas de mortalidad, mayor riesgo de mortalidad si la cirugía es indicada como tratamiento de urgencia, y las muertes que se pueden producir están relacionadas en realidad a cardiopatías. Complicaciones sí puede haber, como fuga biliar, lesión del colédoco, pancreatitis aguda, y la laparoscópica, que es el método de elección para tratar la colelitiasis y sus complicaciones, al menor estancia hospitalaria y es menos incapacitante en el paciente está. ¿Qué es esto? Bien, entonces la coledocolitiasis. Si ustedes están siguiendo la secuencia de las figuritas, habrán visto que en el dolor biliar empezamos con el cálculo por acá, después por acá empezamos con la colecistitis, ahora el cálculo ya bajó acá. ¿Qué conducto es esto de acá? El coledo. Entonces este es el cálculo que ya está en el coledo. Entonces, presencia de cálculo en los conductos biliares o el colédoco provienen de la vesícula biliar o pueden formarse en el colédoco. ¿Cuáles eran los cálculos que podían formarse en la vía biliar? Los cálculos marrones, pigmentarios marrones. Pero acá en su mayoría entran de la vesícula biliar, que son los cálculos de colesterol, ¿no? También los cálculos pigmentarios negros se forman en el colédoco debido a la acción bacteriana sobre los fosfolípidos y la bilirrubina. Entonces, el método de elección para ver coledocolitiasis es la colangioresonancia. Me va a permitir hacer el diagnóstico de coledocolitiasis. Acá la flechita está apuntando, este es el colédoco, y acá se ven 1, 2, hasta 2 calculitos se ven. ¿No? Miren, tiene buena sensibilidad, 85-92% y también buena especificidad. Cuando los cálculos son menores a 5 milímetros, sí, la sensibilidad disminuye. Y también este es un examen útil porque permite ver la anatomía de la vía biliar, ¿no? Sobre todo en esos pacientes que ya han sido manipulados quirúrgicamente, pacientes que tienen operaciones previas, ¿no? Anastomosis bilioentérica, anastomosis en Gerard-Rowe. La econdoscopía, de hecho que también tiene muy buena sensibilidad y especificidad, incluso mejor para cálculos pequeños, para esos cálculos menores de 5 milímetros. La econdoscopía lo ve mucho mejor que la resonancia. Ya miren, especificidad 95%, pero este es un examen que ya siempre no va a estar disponible, ¿no? Solo ni siquiera la resonancia va a estar disponible, mucho menos la econdoscopía. Y finalmente la CEPRE, ¿no? La CEPRE o la colangiopancreatografía retroendoscópica, que es el método estándar tanto para el diagnóstico y el tratamiento de los cálculos del colédoco. Ahora, si ustedes, por ejemplo, sospechan de cálculos del colédoco, viene un paciente que le dice, ¿sabe qué, doctor? Sí, yo hace tiempo que tengo episodios de dolor y pues pero hasta ahora no me opero por falta de recursos, ¿no? No me opero por falta de recursos. Y ustedes lo encuentran en su hemograma, perdón, lo encuentran en su perfil hepático que tiene una fosfatasa alcalina en 400, una bilirrubina en 10. Entonces, ¿qué sospechan ustedes? Coledocolitiasis, ¿no? Entonces, ¿qué examen mandarían a realizar ahí? Ya hemos visto la colangioresonancia. Ya sabemos que estamos hablando de cálculos, ¿no? Ya hemos mencionado la colangioresonancia, hemos mencionado la econdoscopía y hemos mencionado la CEPRE. ¿Qué examen le envían? ¿Cuál? ¿Por qué no le envían la CEPRE? Desde la CEPRE es el método estándar para el diagnóstico y el tratamiento de los cálculos del colédoco. La CEPRE creo que es más para fines de tratamiento.